Las respuestas valen mucho, por supuesto, con la estética. Aquí es mucho más fácil de identificar, es más pequeño, estamos sobrecargados. Pero la verdadera respuesta que ambos están bien diseñados, ¿ves? Solo que cada uno responde a un contexto distinto, a los Claro, responden a la temática. tienen su público y todo aquello. Responden a la temática. Y bueno, una diferencia bastante notable es que Flickr lleva mucho más tiempo en el mercado color. Pero ya sabiendo que ambos están bien diseñados, ¿qué es lo que debemos entender para crear un buen diseño personal? Es la claridad. Claridad en silueta, claridad en color y claridad en exageración. ¿Okay? Cuando yo tengo un concepto y comienzo a bocetear, luego una figura, luego una silueta, luego le doy una paleta de colores y luego mezclo bien las ideas, el resultado es un personaje bien diseñado, ¿vale? Cuando yo tengo claridad en exageración en color y en silueta, el resultado es un personaje que va a ser reconocible en cualquier estilo de ilustración. ¿Ok? Y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera. Obviamente, este ejemplo, si bien puede ser algo tonto, la idea es que notemos cuáles son las características que llevan a este personaje a ser único y resultar en el resto. Ahora, hablando de la claridad, hablemos de la silueta. Acá tengo unos ejemplos muy populares, y así como están aquí, hay muchísimos más, pero la norma nos dice, un personaje debe ser fácilmente reconocible única y exclusivamente por su silueta. Y yo creo que acá todos ellos lo pueden ubicar fácilmente. Ahora, si yo les pongo esto acá, ¿quién es este personaje? Okay. Eso mismo pensé yo. Lo que pasa con este personaje es que es silueta genérica número 583. Capaz por eso no lo ubicaron. Pero si yo le pongo un bolso, un vestido, un sombrero y un paraguas, Mary Poppins. Ok. porque el diseño de personajes existe incluso en el live action. ¿Vale? La exageración de lo que es, la exageración de esos atributos es importantísima no solo para el dibujo. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Ahora, vamos a hablar de la claridad con respecto a las figuras o el lenguaje de formas. Esto lo saqué de un piloto animado que se llama Cambur, es increíble, les recomiendo que lo busquen. Sí. Una broma de culto. Ese lo vimos en la primera edición. Sí. La primera que lo comenzaba. Cambur tiene un cómic que se llama La Arepa Perfecta. Está nominado a los premios PAN. ¿Okay? Y es mañana a las 5 de la tarde. Esto es publicidad. Mira. Hablando del lenguaje de las formas, tenía unos ejemplos acá que eran un poco variados, pero decidí irme por esto, no solo por la temática, sino porque al ver nuevamente el piloto, noté que estos personajes son perfectos para mí. ¿Okay? Cuando hablamos de personajes cuadraditos, no tienen que ser literalmente cuadrados, pero pueden partir de esa forma. Cuando hablamos de personajes redondos, fíjense que es completamente circular. Y cuando hablamos de personajes triangulares, quizás estamos hablando del más difícil de representar, porque el triángulo es complejo. ¿Okay? Representa un poco más dramatismo, quizás algo de maldad, algo un poco más edgy, mientras que el círculo nos lleva a algo un poco más feliz y el cuadrado nos lleva a algo un poco más seguro. ¿Okay? Aquí hay otro ejemplo. Yo creo que vemos a estos personajes y sabemos perfectamente de qué figura parte. El señor Todd parte de un cuadrado, Russell parte de un círculo. Acá Todd es una mezcla, es un poco más ovalado, pero como tiene el pelito un poco más cuchi. ¿Y Kevin? Y Kevin es Kevin. Fíjense una cosa, el tema del triángulo está presente en él, solo que no son triángulos como tal, sino las esquinas de la figura. Lo podemos ver un poco en la forma más dinámica, pico, las patas y por supuesto un personaje un poco más veloz, como aquel. También recordemos que el chiste de él
es que está constantemente retando al espectador. Es un pájaro, pero es raro, pero no es macho, sino que es hembra, entonces es más o menos esa vuelta que tiene el personaje. Ahora, vamos a hablar de la claridad con el color. Así como la norma de la silueta, se aplica lo mismo al color. No voy a profundizar mucho en esto, más allá que aconsejarles que a la hora de meterle color a un personaje deben ser selectivos, no lo sobrecarguen mucho. Y lo segundo es, todo buen diseño del personaje debe ser fácilmente reconocible, única y exclusivamente por su variedad de colores ordenados. Y así existen muchísimos más ejemplos. Ahora, fíjense una cosa, el color no es solo un añadido de emoción o personalidad. El color nos cuenta una historia. ¿Okay? Es el lugar de procedencia de ese personaje, así como hacia dónde va, de dónde viene, hacia dónde va. ¿Vale? Ahora, en esta imagen que tengo acá, vamos a hablar un poco más de la claridad de la exageración. Estos son nada más y nada menos que todos los tipos de cuerpos distintos que existen según el tipo de disciplina distinto que practican. Si alguna vez conocen o encuentran a alguien que les diga, es que no sé qué cuerpo ponerle porque son poquitos, bueno, ahora, si hablamos de exageración, yo creo que no hace falta decirles qué deporte practica cada uno de estos personajes, a pesar de que son simples bocetos hechos de un momento a otro, ¿no? Pero, ya que estamos, hablemos un poquito de un line-up de personajes. Cuando vayan a crear personajes y los pongan, por supuesto, uno junto al otro, recuerden, al trazar una línea por encima de ellos, que sea una línea curva. ¿A qué me refiero con esto? La variedad, no solo de forma, sino de tamaños, es lo que enriquece la historia. Si yo trazo una línea que toque toda la parte superior de estos, vemos que se crea una línea curva. Si la línea es completamente recta, estás creando una historia, o mejor dicho, unos personajes bastante más planos. Por acá un ejemplo de ello, ¿vale? Ahora, tengo una dinámica para ustedes. Estoy pensando en un personaje que ustedes tienen que adivinar, ¿ok? Estoy pensando en un personaje